Bienvenidos al episodio número 38 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y el día de hoy tenemos la gran oportunidad y el gran honor de poder conversar junto al doctor Ricardo Vanegas, quien fue ex asambleísta nacional por el partido político Pachacutic. Bueno, antes de comenzar, doctor, quisiera darle las gracias por haber aceptado la invitación al programa y quisiera también que nos comente un poco cómo comienza esta vocación también por hacer política, porque sabemos que primero es abogado y luego empezó con la política, ¿no? Gracias por la invitación, Humberto. Bueno, yo siempre fui un dirigente estudiantil y gremial. Estudié en la Universidad Católica de aquí de Guayaquil y ahí fui presidente de los estudiantes. Luego fui presidente de los abogados de la provincia del Guayas 3 ocasiones y 2 veces presidente nacional de los abogados del Ecuador. Fui diputado nacional alterno hace 27 años y fui vocal de la Comisión Cívica contra la Corrupción, pero también fui presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad del país. Y ya en mi edad madura recibí una invitación de Pachacutic para integrar la lista de asambleístas nacionales y llegué a la asamblea y ahí me he desempeñado creando posiciones que han generado controversia y polémica en la defensa de la Constitución y de la democracia. Perfecto. Ahora, ya entrando un poco en este contexto, ¿no? Estamos viendo ya que se acaba de realizar, ¿no?, la disolución de la Asamblea. Estamos a unos meses de comenzar las elecciones presidenciales, ¿no? Para hacer un análisis jurídico y tanto político, ¿no?, una visión política, cuando comienza, ¿no?, este trámite al juicio, el inicio del juicio político, ¿cuál era este ambiente que se vivía dentro de la Asamblea Nacional? Es decir, estaban, digamos, por así decirlo, bastante en conflicto los demás partidos políticos, pero también, asimismo, influía bastante el poder mediático dentro de la Asamblea misma. Yo creo que quienes integran la Asamblea Nacional, si bien es cierto, son políticos y representantes del pueblo, no pueden dejar de tener un conocimiento jurídico y constitucional. Porque quienes fueron mis compañeros y que integraron esa mayoría correísta, socialcristiana, parte de Izquierda Democrática, parte de Pachacutic y algunos independientes, tenían la idea de que al ser miembros de la Asamblea y siendo la Asamblea el primer poder del Estado, estaban sobre la Constitución. Y en el Ecuador, ningún poder político y ningún otro ciudadano está sobre la Constitución. Nosotros nos sometemos a la Constitución porque es una Constitución prómine que protege los derechos de los seres humanos. Ellos, durante estos 2 años, se dedicaron a plantear juicios con la finalidad de desestabilizar la democracia. Quisieron tumbar al Contralor, al Procurador, al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana. Tumbaron, sí, a la presidenta de la Asamblea y a la segunda vicepresidenta, que luego fue aliada de ellos, y trataron de tumbar a Lasso por 4 ocasiones. La última vez, ellos confundieron un proceso que, si bien había sido aceptado por la Corte Constitucional, la Corte fue muy clara en señalar: esta es una demanda cuya verosimilidad nosotros simplemente la vamos a dejar pasar, pero la verdad le corresponde a la Asamblea entrar a verificarla. Y para hacerlo tienen que determinar si existe o no una responsabilidad política del presidente Lasso en el cometimiento del delito de peculado. Cuando ya viene el desarrollo del juicio, el día de la audiencia, el 98% de las intervenciones de los asambleístas fue de todo, menos el peculado. Okay. Entonces, era evidente que la actuación de la Asamblea, siendo política, siendo legal, no era legítima.
y no estaba encaminada a lo que expresamente señala la causal de ese artículo de la Constitución que nos habla de la posibilidad de un juicio político al presidente de la República, siempre, como lo dice el 129 numeral 2, siempre que haya la causal de peculado. Y eso no había, eso no logró demostrarse nunca. Y yo les advertí a los asambleístas que el presidente de la República, en una constitución que es hiperpresidencial, que fue elaborada casualmente por el correísmo para proteger a Correa, en cualquier momento, inclusive antes de la votación, podía declarar la muerte cruzada, porque solamente él tiene la facultad constitucional durante los 3 primeros años de decir que hay una conmoción interna. Y la conmoción interna no tiene que ser en el Ecuador, sino en la Asamblea. Y evidentemente había una conmoción conducente a querer desestabilizar la democracia. Y él va a declarar la muerte cruzada. Tengan mucho cuidado porque ustedes están desviándose de cuál es el objetivo que debe tener la Asamblea en este tipo de procedimientos. Y el presidente terminó declarando la muerte cruzada. Los quejosos, que antes eran los acusadores, dijeron que el presidente no lo podía hacer, presentaron infundadamente una acción de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional les dijo, señores, el presidente puede declarar la muerte cruzada. En conclusión, todos nos fuimos a la casa, unos volvimos a nuestros estudios profesionales y otros seguramente se fueron a buscar trabajo. Todos aquellos inclusive que fueron catalogados por el pueblo ecuatoriano como golpistas, no todos ellos van a tener la posibilidad de regresar como candidatos a la Asamblea porque sus propios partidos o los grupos que los apoyaron para ser asambleístas ahora no los están respaldando. Así que es muy probable que nosotros veamos que de esos 137 asambleístas a lo mejor el 30% puede ser que participen como candidatos y a lo mejor un número menor todavía sean los que sean nuevamente elegidos como asambleístas, porque el pueblo ecuatoriano es muy intuitivo. Entonces el pueblo ecuatoriano tiene que al votar diferenciar que esta asamblea llamada del bizcocho es la peor de los últimos años y no se puede votar por personas que no tienen la preparación para estar en la asamblea. Tú puedes ser representante del pueblo, pero lo menos que puedes hacer es instruirte para no ir a hacer esos papelones que generaron un rechazo a nivel internacional y que van a ser materia de estudio en todas las clases de derecho constitucional, político y de democracia. Porque las cosas que han pasado en este periodo son materia de estudio. Mire que el Ecuador, después de, me parece, casi 90 años, hizo un nuevo juicio político. El primero fue contra Juan de Dios Mera, presidente constitucional de la República, pero el interpelante fue el doctor José María Velasco Ibarra, y fue un juicio de altísimo contenido constitucional y jurídico. No vamos a comparar al doctor José María Velasco Ibarra con los interpelantes que estuvimos en este juicio. Y los argumentos también. Es que no hay punto de comparación. Estás hablando de una persona que argumentaba en lo político, pero que era rico en conocimiento de lo jurídico. Y eso es algo que el país observó, absorto, cómo los interpelantes no sabían preguntar, no sabían leer, no sabían de conceptos jurídicos, no entendían qué era el peculado. Y eso pues lo fue minando. Ellos fueron los mejores defensores de Lazo. Ojalá en todos los años que yo he sido abogado hubiese tenido la suerte de tener de adversarios ese tipo de abogados. Hubiese ganado todos los juicios. Claro, y en esta parte cree que se podía también argumentar, siendo el presidente de la República, que la Asamblea Nacional estaba obstruyendo el Plan Nacional de Gobierno por tratar de... Yo no creo que ese era
la causa por la cual se declaró la muerte cruzada. La conmoción estaba en las actuaciones que tenía la Asamblea como tal. Y la argumentación, que era lo que tenía que dar el presidente Lasso el día de su intervención, en un primer momento estuvo bien, pero luego se dedicó a explicar las cosas que él había hecho en su gobierno, y eso no era materia tampoco del juicio. O sea, el juicio tenía que centrarse en el tema del debate, que era si había o no peculado. Y aquí y en cualquier otra parte del mundo civilizado, el peculado no ha existido, porque solo puede cometer peculado quien ha sido funcionario público y se ha beneficiado directa o indirectamente de fondos públicos. Y ese hecho en cuestión ocurrió entre enero y diciembre de 2020. Y Lasso no era funcionario público, tampoco era presidente de la República. ¿Cómo Claro. puede haber cometido peculado? O sea, era una tontería, y sostener una tontería es una tontera. Claro. Y cree que quizás en un futuro, o quizás esté hablando bastante acerca de ya requisitos, por lo menos a nivel superficial, jurídicos para los legisladores, es decir, dentro de la Asamblea Nacional. Mientras esté vigente una constitución evidentemente garantista, que establece como requisito ser ciudadano ecuatoriano y ser mayor de 18 años de edad, y no tiene ningún otro requisito, no se puede hablar de otra norma que supla lo que la Constitución no ha puesto. Además que ya existe sentencia de la Corte Constitucional, y también cuando se ha pedido las enmiendas constitucionales o las reformas a este artículo, claramente se ha establecido que no se puede pedir otros requisitos que no están en la Constitución. Para hacer eso tendríamos que ir a una constituyente. Y si usted me pregunta si eso fuera necesario, mire, yo pienso que hay ecuatorianos que no necesariamente son abogados, pero tienen buenos asesores. El problema es cuando tú eres malo y llevas maletas de asesores. Al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si no entiendes lo que te están hablando y el asesor te termina de confundir, vas a hacer un papel ridículo. No es lo mismo, y entiéndase bien, que un asambleísta lea lo que otro le ha escrito, porque la lectura, cuando uno lee y uno no entiende los conceptos jurídicos, termina diciendo cosas que no son. Hasta el mismo tono incluso. Porque las personas que escriben, por quedar bien con el jefe, le escriben alguna cosa que copian de Wikipedia, ¿verdad? Pero que no guarda relación en el contenido de fondo. Y entonces tú lees una barbaridad, como esa que dijo, en vez de decir cápsula, dijo cuando era cláusula. Se ve la Sí, diferencia del castellano, ¿verdad? Y esas son las cosas que diferencian un asambleísta preparado de un asambleísta que busca el show, el espectáculo, y que lamentablemente cae en el ridículo, porque hay que tener una preparación para evitar estos problemas, ¿no? Claro. E incluso le quería preguntar a nivel jurídico, me parece que he escuchado también que se tenía que diferenciar entre las decisiones del presidente, tanto como, digamos que promulgar un orden público o tratar de evitar una desestabilización política, como lo acaba de hacer con la disolución de la Asamblea, y diferenciar esto con los decretos leyes. Entonces, ¿cree que quizás la Corte Constitucional tenga algún papel ahí también? A ver, el presidente de la República tiene la facultad constitucional de disolver la Asamblea dentro de sus 3 primeros años, siempre que se unan ciertos requisitos. Uno de esos requisitos es la grave crisis política o la conmoción interna. Y esos requisitos se dieron, porque la Asamblea es una función del Estado que, teniendo una división de poderes, porque en el Ecuador no es que nosotros inventamos esto, sino que en la Revolución Francesa se creó el principio de la división de los poderes, y si bien es cierto tenemos actualmente 5 poderes, eso no quiere decir que aunque los poderes sean independientes, y para que se entienda bien, las funciones sean independientes, entre ellas no puedan controlarse o fiscalizarse. Ergo,
la Asamblea dicta leyes, pero es el presidente quien tiene la facultad de colegislador y puede vetarlas por inconstitucionalidad o por forma. Y puede además también el presidente dictar leyes. Entonces, como usted ejerce un control. La fiscalía, la función judicial pueden entrar a analizar la conducta de los asambleístas. De hecho, un asambleísta en funciones fue acusado de un delito sexual y está preso. Y eso no significa que sea intrometido en la función legislativa, sino que lo que se evita con la división de poderes es que todo el poder del Estado radique en una sola persona o en una sola función. Y eso no impide entonces que entre funciones cada una se controle. Eso es lo que hace fuerte una democracia. Y es lo que no comprendieron los asambleístas. Por eso, fíjense ustedes que la Corte Constitucional estableció reglas para el juicio político, que para mí estuvo equivocado, pero también dijo que el presidente podía declarar la muerte cruzada. Y esa fue una medida constitucional que fue aplaudida por más del 90% de la población, pero que de ninguna manera significó un respaldo al presidente Lasso, que finalmente tomó la decisión de no participar porque las encuestas no le favorecen, sí, ni a él ni a su partido. Ellos, en buen romance, deben andar entre el 3 y el 6% nacional, es decir, iban directo a una matanza, y para evitar eso prefieren no participar. Y justamente hablando en cuanto a estas próximas elecciones presidenciales, se estuvo comentando bastante que los que fueron ex asambleístas dentro de este periodo ya no pueden volver a postularse. Y usted menciona incluso una sentencia, ¿no?, de la Corte Constitucional. Yo creo que cuando un abogado que dice que es constitucionalista se atreve a hacer una intervención en los medios digitales, lo menos que puede hacer es leer. Porque si él hubiese tomado la precaución de revisar, no el artículo 148 y el 130 de la Constitución, sino la sentencia interpretativa que dicta la Corte Constitucional el año 2010, si no me equivoco, el 9 de septiembre. Sí, correcto. ¿Verdad? En esa sentencia se entra a analizar casualmente qué sucede cuando hay la muerte cruzada en la aplicación del 148 y del 130 de la Constitución. Y se llega a la conclusión, la Corte Constitucional, como una regla jurisprudencial de aplicación, porque es una ley, es una sentencia interpretativa, que los asambleístas que son cesados pueden participar en el proceso que se va a convocar y esa participación se computa al periodo originario para el cual fueron elegidos. Es decir, es como que si estuvieran completando los 4 años para los que fueron elegidos. No es un nuevo periodo y no existe ninguna prohibición para que puedan participar. No se y lo ahí considera quedó como claro, reelección. la Corte Constitucional lo resolvió. Cuando yo vi esto, yo lo dije en las redes y posteriormente el Consejo Nacional Electoral dijo lo que yo había señalado, porque eso es evidente. O sea, hay que saber sobre la materia cuando uno va a dar una opinión, porque si no tiendes a confundir. Y obviamente el profesional que dio su opinión ya no va a ser materia de consulta en el futuro, ¿no? Claro, y quizás, bueno, pues para los que nos estén escuchando y viendo también, esta sentencia de la Corte Constitucional es la número 002-10-SIC-CC de fecha 9 de septiembre del 2010, ¿no?, en las cuales se interpretan los artículos 114, 118 y 130 en adelante de la Constitución de la República del Ecuador. Ahora, tras que se mencionó esto, de que sí, en realidad sí pueden volver a postularse los ex asambleístas para completar este periodo, ¿no? ¿Es su interés seguir completando esto? Es decir, postularse para una nueva, no reelección, pero para completar este año de... Yo creo que la labor que desempeñé en la Asamblea Nacional es de conocimiento público. Y como es de conocimiento público, tengo que señalarle y recordarle a la población que de los 137 asambleístas, el doctor Vanegas
fue el que interpeló 3 juicios políticos. Es Así decir, es. el que interpeló más que todos. Presenté alrededor de 20 proyectos de ley, interpuse cerca de 20 o 22 denuncias penales en la Fiscalía en casos que conmocionaron a la opinión pública. Tuve una participación activa en la defensa de la vida y en la defensa de la democracia. Y mis criterios jurídicos y constitucionales fueron respaldados por la amplia mayoría de la Academia Ecuatoriana. Creo que si he hecho un papel que me ha destacado en comparación al resto, debo terminar el periodo para el cual fui electo, y por esa razón me presenté como candidato a primera asambleísta nacional por Pachacuti en el proceso interno. Mi lista ha sido calificada, es la única lista calificada, y casualmente hoy, que es viernes, se va a tomar la votación y vamos a ver pues si salgo ungido como candidato de Pachacuti. Que hay sectores dentro de nuestro movimiento que a lo mejor no comparten nuestra posición. Bueno, esa es la democracia. En la democracia no siempre todos vamos a estar de acuerdo, pero cuando se toman resoluciones en procesos que son materias de análisis, tienen que respetarse. Y por eso pienso yo que seré el candidato a la Asamblea Nacional por Pachacuti para completar el periodo. Y espero que la población, al momento de elegir, elija por personas que están preparadas para estar en la Asamblea. Hemos pasado, reitero, de la Asamblea del Bizcocho, ya sabemos por quiénes uno no debe votar, es decir, por los que no están preparados. Claro, y quizás cree un ambiente, digamos, bueno, un análisis político sobre la Asamblea Nacional, ¿cree que ha existido una ruptura democrática de las ideologías? Es decir, a nivel de los partidos políticos, es decir, están yendo por varias ramas. Pero es que en la actualidad las personas no pueden decirse que son de derecha, de izquierda, de centro. El mundo ha cambiado mucho. Un concepto caduco, por así decirlo. Sí, el mundo hay que verlo como se presenta actualmente. Yo, por ejemplo, me considero un hombre más hacia la centro izquierda moderada, ¿verdad? Y en esa ha sido mi posición, pero siempre respetando los derechos de los demás y la Constitución. Hay que ser coherentes en la vida. Tú no puedes decir, hoy, cuando la Constitución me favorece, yo voy a aplicar la norma constitucional. Pero cuando no me favorece, entonces no la puedo aplicar. Esas son las incoherencias que se han visto en las actuaciones de la Asamblea. Pero yo he mantenido siempre una posición de coherencia. La Constitución tiene que respetarse en su manera integral y en lo literal de su norma. Ok, y ahora entrando un poco más a, digamos, un ambiente jurídico, ahora sí. Por así decirlo, he escuchado, ¿no?, varias noticias de que incluso las ha comentado usted, se las han consultado, sobre unas medidas cautelares acerca que las ha presentado el expresidente de la República, Rafael Correa, ¿no? ¿Serían legítimas estas medidas cautelares? Es decir, ¿son válidas? Las medidas cautelares pueden ser autónomas o pueden ser parte de una acción de protección. Autónomas quiere decir que son independientes. Y se interponen cuando son autónomas con el anuncio de que se van a interponer otro tipo de acciones, pueden ser constitucionales o judiciales. Y siempre es para evitar que se cometa la vulneración de un derecho constitucional. Pero la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece con claridad que no pueden haber medidas autónomas cautelares contra providencias, autos o sentencias judiciales que se encuentren en ejecutorial. Y ahí está la respuesta. No pueden haber medidas cautelares en la ejecución de una sentencia judicial. Ok, ahora, luego que hemos podido abarcar un poco acerca de cuál es este ambiente que se vive en la Asamblea Nacional, una vez que ya, bueno, pues acaban estas elecciones presidenciales,
¿cuál cree que será este futuro del Ecuador? Es decir, ¿podremos terminar con esta situación de la inseguridad? Quizás con los planes que tengan los candidatos, es un plan concreto. Correcto. La única manera de terminar con la inseguridad que vive el Ecuador es cuando exista una decisión de gobierno, una política criminal conducente a enfrentar con dureza a la delincuencia. Hay discusiones en el mundo actual en donde entran en conflicto los derechos humanos de los ciudadanos víctimas de los delincuentes y los derechos humanos de los delincuentes. Y en ese conflicto siempre va a prevalecer el derecho humano de la víctima, no del delincuente. El Ecuador tiene que avanzar hacia lo que en otros países se está aplicando, que es el derecho penal del enemigo. El delincuente tiene que ser considerado como un terrorista del Estado. Y la única manera de combatir al terrorismo es con bala. Y más bala. Así es. La violencia se lucha con más violencia, por así decirlo. El mal se tiene que extirpar de raíz. Esas son posiciones firmes que lamentablemente este gobierno no ha tomado. Así es. Y ahora, dentro de lo que era la Asamblea Nacional como tal, cuando está dentro de sus funciones, el poder mediático era bastante influyente en las decisiones de la Asamblea Nacional, en algunos legisladores. Bueno, yo creo que... Es decir, tenían intereses que se relacionaban. Le vuelvo a repetir, el ser coherente es lo que nos diferencia del resto. Los poderes mediáticos no son los que tienen que conducir las actuaciones de los asambleístas, ni de nadie. A veces esa influencia de medios nos pueden llevar a tomar decisiones que no son acertadas. En todo caso, yo siempre he creído en la libertad de prensa y defiendo la libertad de prensa. No obstante, creo que es importante que las publicaciones que salgan deben ser confrontadas. Porque es muy fácil decir algo, pero a lo mejor eso que se está diciendo no es cierto. Y es muy difícil corregir el desacierto. Por eso hay que ser muy prudentes en las noticias que se dan y en las investigaciones que se hacen públicas. Okay, entonces, digamos que el periodismo como tal, no quiero decir que influía, pero ya, ¿cuál usted cree que, considera correcto el criterio de que el periodismo como tal, ahora digamos los canales un poco bastante grandes, ¿no? Han tenido un poco ya esta línea ideológica en la que han seguido su canal? Es decir, han divulgado un poco de información en que han dicho, seguimos esta línea ideológica. Es que la información no puede ser sujeta a ningún tipo de límite en la lucha contra la corrupción. Y los medios que actualmente existen, que son telemáticos, permiten que cualquier ciudadano con su celular haga conocer de un hecho de una manera inmediata. Así es. Cuando los periodistas de investigación actúan con seriedad y hacen conocer hechos que conmocionan, tienen que hacerlo, porque no hacerlo es cometer un delito. Si usted conoce de un delito y no lo hace conocer, está cometiendo un delito. Así que yo estoy de acuerdo con que la noticia se haga pública. Lo único que estoy señalando es que evidentemente antes de publicarla hay que confrontarla para ver si la veracidad de la fuente es real y si lo que se está señalando tiene cómo ser comprobado. Luego, ya las autoridades competentes son las que deben hacer la investigación. Claro, un poco para ir cerrando ya, digamos, esta conversación, ¿no? En un futuro, quizás, ¿le interesaría, por así decirlo, llegar a la presidencia? Quizás ser como candidato presidencial. ¿Presidencial de qué? De la República. Yo no hablo nunca del futuro. Soy un hombre que abrazo la teoría del existencialismo. Vivo el momento. Okay. El futuro es incierto y el pasado ya pasó. Así que deje que las cosas vayan fluyendo. Cuando usted llegue a mi edad, si Dios quiere, se dará cuenta
porque a diferencia de los jóvenes, el joven busca cosas, pero cuando uno ya tiene una reputación y una vida recorrida, las cosas le llegan. No hay que tener sino paciencia, porque todo lo que tenga que llegar en la vida te va a llegar. Perfecto. Y un mensaje quizás que nos pueda dar a las personas que están viendo este canal en cuanto a la divulgación de la información y en cuanto a adquirir esta información a nivel político. ¿Qué tanto contrastarla o qué tanto investigar su veracidad para poder llegar a un buen voto, digamos, ahora? Los jóvenes más que todo. Los jóvenes de hoy tienen un chip muy distinto al que tenemos los jóvenes de la década de los 80, porque tienen ahora la posibilidad de la información inmediata a través de los medios de comunicación, celulares, internet. Y los jóvenes además tienen el hábito de la investigación y la lectura. Es muy fácil para el joven darse cuenta cuando alguien lo quiere engañar. Son muy intuitivos. Y esa es una enorme diferencia con la juventud del pasado. El joven está muy ávido de respuestas y de investigar. Así que esos jóvenes que representan el mayor electorado de la población, al momento de tomar una decisión el 20 de agosto, tienen que ver el presente que están viviendo y el futuro que quieren. El país no va a cambiar si nosotros seguimos eligiendo gente que no está preparada. La preparación es una obligación que deben tener los servidores públicos para darle una certeza a los ciudadanos de que nuestros representantes están haciendo lo correcto. Miren, yo aspirara que la próxima asamblea sea totalmente distinta de la que yo integré, pero que sea como la asamblea del año 79, en donde estaban los principales representantes y figuras políticas de los partidos políticos de aquella época. Pero era una asamblea rica en el debate jurídico y en la confrontación política. Era una asamblea donde se podía aprender escuchando las intervenciones. A diferencia de esta asamblea, que ha sido rica, pero en discursos vagos, en mensajes infundados, ha sido exquisita en dar condecoraciones, en crear días festivos y evidentemente en acusar a personas sin motivo. Eso no está bien para la democracia y no hace bien a la asamblea. No creo que los jóvenes tengan que seguir esos valores. Perfecto. Y quizás no se tiene que perder esta fe entre aceptar de que somos integrantes de la política. El ser humano es un político por naturaleza, es el sum politicum. Así es. Nosotros no podemos ir aislados y entonces los jóvenes siempre van a ser críticos y cuando son jóvenes muchos hemos sido rebeldes. La vida nos va ubicando en realidades distintas y nos permite ir comprendiendo cómo podemos defender los derechos de todos. Quienes, como en mi caso, hemos litigado por 32 años defendiendo derechos de personas, sabemos diferenciar muy bien cuáles son las herramientas que tenemos que emplear. Y eso nos ha diferenciado de los otros, porque es muy difícil en una asamblea poder discutir, poder argumentar cuando no conoces la ley. Esa es una gran desventaja que tienen la mayor parte de los asambleístas. Y obviamente también yo tengo que recomendar a los futuros asambleístas que si algún día van a un debate conmigo, vayan preparados. Cuidado les vaya a pasar lo que le ha pasado a otros, ¿verdad? Así es. Perfecto. Bueno, pues con esto cerramos, ¿no? Con esta gran frase del doctor Ricardo Vanegas
Y bueno, pues agradecerle nuevamente y espero que en algún momento podamos conversar sobre quizás alguna situación política, algún análisis jurídico sobre lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues estén pendientes, este capítulo estará en YouTube, en Apple Podcast y en Spotify. Y bueno, pues está publicado el viernes 9 de junio del 2023. Bueno, pues gracias, doctor Ricardo Vanegas. Gracias a usted por la invitación.